Bienvenidos al podcast de Tech Pop. En este espacio de conversación y reflexión, exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero, y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en tu plataforma favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, TuneIn Radio o YouTube. Estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast con tus amigos. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí una vez más. Igualmente. Y bueno, para quienes nos escuchan hoy, traemos una inmersión profunda que parece sacada de una película de ciencia ficción. Imaginemos por un momento que un misil impacta en una refinería en Medio Oriente. Y en el tiempo exacto que tardamos en parpadear, un algoritmo detecta la noticia, colapsa el precio de un activo y liquida la cuenta bancaria de una corporación enorme en Wall Street. O sea, de forma instantánea, sin que ningún humano pueda, digamos, apretar un botón de pausa. Exacto. Hoy vamos a explorar cómo esto ya no es una distopía, sino una realidad puramente técnica. La misión de nuestro análisis de hoy es trazar el mapa de una crisis militar sin precedentes que estamos viendo en tiempo real y desgranar cómo se entrelaza con las entrañas de los activos digitales. Y con la extrema vulnerabilidad de la economía global, claro, porque vaya tela cómo está el panorama. Totalmente. Y para rematar, hacia el final, analizaremos cómo, huyendo de todo este caos hiperacelerado que tenemos en la Tierra, pues la humanidad busca respuestas en el silencio absoluto del lado oscuro de la Luna. Es que el nivel de interconexión que hemos alcanzado hace que la geopolítica tradicional y, la infraestructura financiera operen literalmente en la misma placa de circuitos. Ya. O sea, lo que ocurre en el espacio aéreo soberano de una nación tiene un impacto casi termodinámico en las redes descentralizadas. Para entender esta reconfiguración del riesgo, hay que observar cómo el miedo viaja, desde la zona de conflicto hasta los libros de órdenes de los mercados globales, vaya. Ni fíjate, el epicentro de ese miedo ahora mismo tiene unas coordenadas clarísimas. La tensión entre Estados Unidos e Irán ha dejado de ser diplomática, ya es un polvorín cinético en toda regla. Totalmente. A ver, los reportes indican el derribo de un caza F-15 de Estados Unidos dentro de territorio iraní, y la información que nos llega está completamente polarizada. Claro, como siempre en estos casos, cada uno cuenta su versión. Tienen que lograron rescatar al segundo piloto en una operación que, describen como un éxito de altísima complejidad, con maniobras de distracción, inteligencia electrónica de vanguardia. Ya, pero luego escuchas a la otra parte y la historia cambia por completo. Exacto, porque la Guardia Revolucionaria de Irán presenta un escenario diametralmente opuesto. Afirman haber frustrado ese rescate por completo. Y ojo a esto, aseguran la destrucción de 2 aviones de transporte militar C-130 y 2 helicópteros Black Hawk en la zona del centro del país. ¡Madre mía! Una escalada brutal. Y todo esto ocurre justo tras la muerte del jefe de inteligencia iraní. Efectivamente. Y el ultimátum que hay sobre la mesa es drástico. Estados Unidos amenaza con destruir infraestructuras civiles. Hablamos de plantas eléctricas, puentes, si no se reabre el estrecho de Hormuz para el martes a las 20 horas. El estrecho de Hormuz. Ahí es nada. A lo que Irán responde, claro, advirtiendo sobre consecuencias gravísimas y golpes en toda la región. Es un nivel de tensión máxima. Claro, y es que la mención del estrecho de Hormuz no es baladí. Es literalmente la arteria por donde sangra la economía global. Estamos hablando del cuello de botella logístico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. Una quinta parte. Se dice pronto. Se dice pronto, sí. Y esta parálisis no es teórica en absoluto. El barril de crudo está escalando con una violencia terrible. Arabia Saudita ya ha incrementado la prima de su petróleo para los envíos a Asia a niveles récord. Y aquí viene lo interesante. En contraposición a la narrativa puramente política o militar que comentabas, el mercado financiero no atiende a discursos. Atiende a matemáticas puras y duras. Ya, los números no mienten. Exacto, y hay un indicador macroeconómico que ahora mismo está parpadeando en rojo absoluto. La tasa de variación a 12 meses del petróleo WTI se está acercando peligrosamente al 100%. A ver, un 100%. Ese porcentaje suena, a titular puramente catastrofista. Pero si lo bajamos a la realidad operativa, ¿qué implica realmente? Pues implica muchísimo.
Porque si el costo de la energía base se duplica en un solo año, asumo que el problema no es solamente lo que cuesta llenar el tanque del coche, sino cómo ese aumento destruye, digamos, los márgenes de beneficio corporativo a nivel global, ¿no? Totalmente. Y no solo eso, obliga a los bancos centrales a mantener los tipos de interés en unos niveles que son asfixiantes. Esa es la mecánica destructiva exacta, vamos. Cuando el crudo se encarece a esa velocidad, el coste del transporte marítimo se dispara. Claro, todo se mueve en barcos. Todo. La fabricación de plásticos, los fertilizantes, todo se encarece. Y las empresas tienen que absorber ese golpe o, lo que es peor, trasladarlo al consumidor final, generando una inflación estructural tremenda. Una reacción en cadena de manual. Eso es. Y fíjate, históricamente, cada vez que la tasa de variación anual del petróleo roza ese 100%, precede a caídas abruptas en el mercado de valores. ¿Ah, sí? Sí. Ocurrió en los meses previos al lunes negro del 87 y también en las crisis energéticas de los años 70. El sistema simplemente no soporta que la sangre de la economía duplique su precio sin sufrir un infarto generalizado. Bueno, pues resulta bastante paradójico entonces observar el comportamiento de ciertos activos ante estos datos tan alarmantes. Porque los despachos de noticias ahora mismo están inundados de rumores sobre un posible alto el fuego mediado por terceros países. Ya, los famosos rumores. Sí, rumores que involucran a otros actores regionales. Pero, a ver, dado que un acuerdo rápido que excluya a otras potencias clave carece de viabilidad a largo plazo, yo me pregunto si el mercado financiero no está operando bajo un optimismo ciego. Es muy probable, sí. Porque cualquier pacto que no incluya a todas las partes no es más que una tirita en una hemorragia enorme. Es súper frágil. Claro, pero a pesar de ello, la respuesta de los activos digitales a estos rumores frágiles demuestra la extrema hiperreactividad del capital. O sea, el Bitcoin experimentó un salto vertical espectacular, superando la barrera de los $70.000. Madre mía, 70.000. Sí, y todo impulsado casi en su totalidad por la especulación en torno a estas conversaciones de paz. Mediadas, el sentimiento del inversor está tan fracturado que, fíjate, el capital entra y sale en masa basándose en la mera posibilidad de que las rutas marítimas vuelvan a abrirse. ¡Qué barbaridad! Y eso nos lleva a una de las dinámicas, yo diría, más extrañas de esta crisis. Porque mientras el capital minorista salta de un lado a otro, guiado por rumores en redes sociales, las tesorerías de las grandes corporaciones están construyendo lo que podríamos denominar búnkeres digitales. Me gusta esa expresión, búnkeres digitales. ¿Es que lo son? Están acaparando criptomonedas ya no como un experimento tecnológico simpático, sino como auténticos escudos contra la inflación energética y la guerra. Están suplantando el rol histórico que siempre tuvo el oro físico en los sótanos de los bancos centrales. El sector tecnológico y minero que ha acaparado 4,8 millones de tokens de Ethereum. Uf, 4,8 millones. Sí. Esto representa prácticamente el 4% de todo el suministro circulante en el planeta. Es una barbaridad. Pero el mecanismo de defensa aquí no es solo guardar el activo en una bóveda fría y olvidarse. Claro, no lo dejan cogiendo polvo. Que va. Están utilizando estos tokens en un proceso que se conoce como staking. Al bloquear sus fondos para validar las transacciones y asegurar la propia red, generan un rendimiento pasivo. ¿Y de cuánto rendimiento hablamos? Pues estamos hablando de $196 millones en ingresos anualizados. ¡Wow! 196 millones. Ahí es nada. Fíjate, si lo tienen claro, que la dirección de esta compañía ha catalogado a Ethereum, con todas las letras, como un depósito de valor en tiempos de guerra, superando en rendimiento al oro y al propio índice S&P 500 desde que estalló toda esta crisis. A ver, si seguimos con la analogía del búnker, esa empresa ha construido un refugio que, encima, le genera intereses millonarios por mantener las paredes en pie. Es un negocio redondo. Totalmente. Pero la estrategia en el mundo corporativo no es unánime ni mucho menos. Por el contrario, hay otra gigantesca corporación pública de software que rechaza toda esta complejidad tecnológica de los rendimientos pasivos. Ellos apuestan por la brutalidad de la escasez.
el enfoque maximalista. Exacto. Han desembolsado unos 330 millones de dólares para adquirir 4.871 bitcoins adicionales. Esto dispara su tesorería total por encima de los 766,000 tokens. ¡Qué barbaridad! Es un enfoque súper purista, ¿eh? Acumular un activo finito e incensurable mientras el dinero fiduciario de los gobiernos se devalúa para financiar conflictos. Es que el contraste es fascinante, de verdad. Por un lado, una corporación confía en la utilidad de una red para generar flujo de caja defensivo y la otra confía en la inflexibilidad matemática de un código como refugio absoluto. Claro, pero a ver, cuando diseñas un búnker físico de hormigón, lo haces calculando los megatones de la onda expansiva que puede soportar. Con cientos de miles de millones fluyendo hacia esta infraestructura digital, a mí me surge una grieta lógica enorme. A ver, Estos sistemas no operan en el vacío sideral. Dependen de Internet, dependen de servidores y sobre todo dependen de un mercado de derivados altamente apalancado. Si todo este conflicto geopolítico genera una onda expansiva masiva a nivel global, ¿realmente este hormigón digital es tan invulnerable como creen estas grandes corporaciones? precisamente esa, es la vulnerabilidad sistémica que las hojas de balance corporativas prefieren ignorar por completo. Pero, antes de diseccionar cómo este sistema puede colapsar sobre sí mismo, es un momento excelente para recordar a la audiencia que nos acompaña que están sintonizando Tech Up. Eso es. Y que este espacio de análisis e inmersión profunda existe y se mantiene independiente única y exclusivamente gracias al apoyo directo de quienes nos escuchan. Quienes deseen colaborar con el proyecto pueden hacerlo a través de PayPal o mediante el envío de aportes con criptomonedas. Recibimos apoyo en Bitcoin, Ethereum o Solana. Todas las formas de ayudar, con sus respectivos enlaces y direcciones, aparecen detalladas en la descripción del contenido. Así es. Muchísimas gracias siempre por ese apoyo. Y bueno, retomando la supuesta invulnerabilidad de estos refugios millonarios, mencionadas que hay que mirar los cimientos del mercado. Y por lo que dices, esos cimientos parecen estar hechos de contratos de papel, no del activo real. Totalmente. Para visualizar esta fragilidad oculta, debemos analizar el volumen de negociación. En abril, el volumen del mercado de futuros de Ethereum fue nada menos que 7 veces mayor que el del mercado al contado, lo que llamamos el mercado spot. 7 veces. A ver, pongamos una analogía física para estructurar esto y que la audiencia lo vea claro. El mercado spot es como tener las llaves de una caja fuerte donde físicamente está guardado un lingote de oro. Eres el dueño real. Exacto. Pero el mercado de futuros, sin embargo, es tener un trozo de papel donde apuestas a qué precio se venderá esa caja fuerte la semana que viene. Y encima, usando dinero que has pedido prestado. Tal cual. Entonces el riesgo sistémico aparece de golpe cuando hay muchísimos más apostadores con papeles que dueños reales de cajas fuertes. Es que esa es la arquitectura del riesgo actual. Hay un apalancamiento masivo operando sobre una base minúscula de activos reales. Y lo que agrava esta situación es que el 36% de todo ese interés abierto en contratos derivados está concentrado en una sola plataforma de intercambio. ¡Madre mía! Todos los huevos en la misma cesta. Sí. No obstante, esta dependencia de operar con dinero prestado elimina todos los amortiguadores del mercado. Si mañana se lanza un ataque que destruye la infraestructura energética en Medio Oriente, el pánico hará caer el precio spot de inmediato. Claro, un desplome en segundos. Y en milisegundos, los algoritmos de las plataformas de intercambio detectarán que las garantías de los apostadores ya no cubren sus préstamos, desencadenando liquidaciones forzosas en cadena. Una avalancha automatizada y sin piedad. Y esto, fíjate, nos conecta con una advertencia súper seria que acaba de lanzar un importante organismo financiero internacional. Están advirtiendo sobre la moda de la tokenización de activos del mundo real. Ah, sí, la tokenización. Ese es otro melón. Claro, es que prometen modernizar desde bonos del tesoro hasta fondos de liquidez poniéndolos en una cadena de bloques. Y te venden como la gran panacea la llamada liquidación atómica. Básicamente, la transacción y el cambio de propiedad ocurren de manera instantánea, sin tiempos de espera. A ver, la eficiencia teórica es innegable. Eliminas a los intermediarios pesados y te ahorras días de espera. Aún así, esa misma eficiencia instantánea aniquila por completo el tiempo de reacción humano. Claro,
No puedes darle al botón de deshacer. En el sistema financiero tradicional, esos retrasos operativos de días actúan como cortafuegos. Dan margen para que los bancos centrales se reúnan, inyecten liquidez o paralicen las operaciones si hay un pánico bursátil. Con la liquidación atómica, los eventos de estrés financieros se desarrollan a una velocidad que es incontrolable para un ser humano. Si unimos ambos escenarios, la perspectiva es paralizante. Tenemos a Estados Unidos dando un ultimátum que vence en horas. Si el estrecho de Hormuz se bloquea de forma definitiva y la infraestructura vuela por los aires, las redes globales, que ya están sobreapalancadas y tokenizadas, liquidarían fortunas enteras. Colapsarían mercados de forma atómica antes de que, no sé, cualquier jefe de Estado termine de redactar su comunicado de prensa de emergencia. Exacto. El sistema financiero reacciona muchísimo más rápido que nuestra propia diplomacia. Es terrorífico. Y el dinero inteligente, los grandes fondos, son plenamente conscientes de que el vehículo en el que van carece de frenos manuales. Por eso los datos en cadena muestran maniobras de supervivencia pura y dura. ¿Qué están haciendo exactamente? Pues mira, las plataformas están inyectando liquidez preventiva de forma súper agresiva. Un intercambio líder integró de golpe más de 30 criptomonedas, incluyendo tokens anclados al precio físico del oro. Lo hicieron en su programa de liquidez para intentar reducir los márgenes entre compra y venta. Creando una red de seguridad artificial, vamos. Eso es, para absorber el impacto. Y simultáneamente estamos viendo una migración colosal hacia refugios estables dentro del propio ecosistema cripto. En apenas 7 días, fíjate, se emitieron más de 3.250 millones de tokens de la moneda estable USDC en la red de Solana. A ver, detengámonos en esa métrica un segundo porque creo que es la clave de todo este asunto. Una moneda estable es, en esencia, un dólar empaquetado en código informático. Y la elección de la red Solana revela la prioridad absoluta de este momento histórico: la velocidad y el bajísimo coste. Los grandes capitales ya no confían en los bancos tradicionales para mover el dinero a tiempo si estalla el conflicto. Para nada. Así que convierten miles de millones en efectivo digital capaz de huir a la velocidad de la luz hacia jurisdicciones más seguras o hacia carteras frías. Es un síntoma clarísimo de una pérdida de fe casi total en las instituciones convencionales. Es que es la cuantificación exacta del pánico. Cuando mueves más de 3.000 millones de dólares a una red descentralizada en tan solo una semana, estás asumiendo públicamente que las estructuras de control soberano no te van a proteger. Sin embargo, fíjate que esa erosión de la confianza en las instituciones para gobernar la volatilidad no es un fenómeno confinado exclusivamente al Medio Oriente o a Wall Street. Si expandimos un poco el foco, observamos un pulso sociopolítico a nivel global que vibra exactamente en la misma frecuencia de incertidumbre. Sí, la tensión está por todas partes. La inestabilidad es sistémica, vaya. Si miramos América Latina, las elecciones en Perú exponen a un electorado profundamente fragmentado. Las encuestas muestran a la candidata Keiko Fujimori a la cabeza, sí, pero con apenas un 18,1%. Un 18% liderando. Es poquísimo. Es poquísimo. Y evidencia una falta de consenso apabullante en la sociedad. El vacío de liderazgo aglutinador es tal que el grueso de la población reparte su voto entre decenas de figuras, desde exalcaldes hasta humoristas, imagínate. Madre mía. Las instituciones democráticas luchan por canalizar un descontento que parece no tener un centro de gravedad claro. Es que esa incapacidad de forjar consensos a nivel local refleja a pequeña escala la parálisis diplomática internacional de la que hablábamos. Es un bucle, donde la falta de liderazgo incrementa la inestabilidad. Y a su vez, esa inestabilidad ahuyenta a los grandes capitales hacia sistemas automatizados que, no dependen de la política ni de los políticos. Exacto. Y a nivel moral, la incapacidad para gestionar todas estas crisis de forma simultánea quedó retratada en el reciente mensaje de Pascua del Papa León XIV. Ah, sí, fue muy comentado. Claro, porque tradicionalmente la bendición papal es como un mapa geopolítico. El pontífice señala con precisión los conflictos de cada país, nombrando territorios y pidiendo paz para regiones súper específicas. Pero esta vez el protocolo se rompió por completo. Hizo algo mucho más general, ¿no? Sí. El Papa lanzó un clamor genérico y rotundo contra la indiferencia global frente a la guerra, pero evitando listar naciones concretas. La lectura analítica de este cambio es bastante dura.
Hay tantos frentes de conflicto abiertos simultáneamente en el mundo y estamos tan anestesiados ante la violencia estructural que señalar una sola frontera carece de sentido. La crisis de gobernanza es total y absoluta. ¡Qué fuerte! Y es que nos encontramos atrapados en un entorno saturado de ruido constante. Entre los ultimátums de bombardeos que escuchamos a diario, los algoritmos ejecutando liquidaciones masivas en milisegundos y, bueno, la parálisis política, el tejido social experimenta una fatiga extrema. Existe una necesidad casi, diría yo, biológica de encontrar un espacio que no esté dominado por la fricción constante. Y ese espacio, irónicamente, lo estamos buscando fuera de nuestro propio planeta. Fíjate, qué paradoja. Es que es increíble. Mientras diseñamos mercados que colapsan en milisegundos por un rumor, la misión Artemis II nos obliga a confrontar el extremo opuesto de la experiencia humana. Durante el 6º día de su trayectoria, la cápsula tripulada navegará sobre el lado oscuro de la Luna. ¡Wow! Y las leyes de la física dictan que la colosal masa rocosa del satélite bloqueará absolutamente cualquier señal de radio. Durante un lapso de unos 30 a 40 minutos, la tripulación enfrentará un apagón total de comunicaciones con la Tierra. Es un regreso forzado al aislamiento absoluto en plena era de la hiperconectividad. Es fascinante y, a ver, desde el prisma puramente científico y de investigación espacial, ese aislamiento es precisamente el mayor activo del proyecto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el lado oscuro de la Luna es el entorno más virgen que queda en todo nuestro vecindario solar, al estar permanentemente escudado del ruido electromagnético de la Tierra y al carecer de atmósfera, se convierte en un lienzo negro perfecto. Un folio en blanco astronómico. Eso es. La planificación a largo plazo de las agencias busca utilizar este fósil geológico intacto para instalar radiotelescopios gigantes. Telescopios capaces de observar los mismísimos orígenes del universo sin sufrir la interferencia constante de nuestros propios satélites comerciales, de las redes móviles o de los radares militares terrestres. A ver, el valor científico es innegable, sin duda, pero a mí hay una decisión metodológica que me llama muchísimo la atención. Países como Estados Unidos, China e India ya han demostrado una capacidad excepcional para aterrizar rovers y sondas robotizadas en áreas inexploradas del satélite. Sí, hemos mandado muchísimos robots. Claro, y poseemos cámaras de ultra alta definición, sensores LiDAR que escanean el terreno con una precisión milimétrica. O sea, tecnología punta. Entonces, ¿qué información vital puede aportar realmente el factor humano que justifique el riesgo monumental de enviar personas de carne y hueso a atravesar ese cono de silencio absoluto? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es que la tecnología captura los datos, sí, pero la mente humana procesa el contexto. Explícate un poco más. A ver, un rover puede mapear la topografía al milímetro, ¿vale? Pero el ojo humano, procesando la luz en tiempo real sin pasar por la compresión digital de una lente de cámara, percibe la profundidad, las texturas y el volumen tridimensional de manera instintiva. Ya, claro. El cerebro hace una síntesis que la máquina no puede. Evaluar la viabilidad real del terreno, sobre todo de cara a planificar futuros alunizajes e instalaciones permanentes. La presencia humana, al final, aporta una capa de intuición geológica que la inteligencia artificial más avanzada del mundo aún no puede replicar cuando se enfrenta a lo totalmente desconocido. ¡Qué maravilla! Y fíjate que es una síntesis que cierra el círculo perfecto de todo nuestro análisis de hoy. Nos invita a reflexionar sobre el absurdo y al mismo tiempo la belleza de nuestro momento evolutivo actual. En la Tierra, parece que hemos abdicado del control. Totalmente. Construimos laberintos financieros tokenizados, sobreapalancados y conectados directamente a la geopolítica, diseñados para ejecutar liquidaciones atómicas en milisegundos y sin intervención humana, asumiendo, claro, que la velocidad algorítmica nos salvará del caos. Sistemas que se mueven muchísimo más rápido que nuestra propia diplomacia o nuestra empatía básica. Es una automatización del riesgo que, paradójicamente, elimina el criterio humano justo en el momento en que más se necesita para frenar el pánico. Exactamente. Y, sin embargo, en contraste a todo eso, nuestra mayor y más ambiciosa hazaña exploratoria consiste en aceptar de pleno nuestras limitaciones físicas. Enviar seres humanos al lado oscuro de la Luna implica abrazar el silencio, abrazar la lentitud del viaje físico y la desconexión total durante 40 larguísimos minutos, confiando ciegamente en el criterio orgánico y el instinto humano por encima de las máquinas. Qué poético y qué real.
Y todo esto nos deja con un pensamiento provocativo para que quienes nos escuchan lo exploren por su cuenta durante esta semana. Es posible que, en nuestro afán obsesivo por eliminar la fricción de la vida moderna, estemos diseñando sistemas tecnológicos y financieros tan sumamente veloces que han superado por completo la capacidad psicológica y moral de nuestra especie para gobernarlos. Uf, es que ese es, sin duda, el dilema central de nuestro tiempo, ¿eh? Tecnología que acelera el conflicto por un lado, frente al instinto humano que busca perspectiva en el silencio más absoluto por el otro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esta reflexión cerramos el análisis de hoy. Les recordamos que este ha sido un nuevo espacio de Tech Up. El análisis profundo y la decodificación de la complejidad global solo son posibles gracias al respaldo continuo de quienes nos escuchan, episodio tras episodio. Así es. Les invitamos a apoyar la continuidad del proyecto a través de PayPal o, si lo prefieren, mediante el envío de aportes en criptomonedas utilizando Bitcoin, Ethereum o Solana. Recuerden que todas las formas de colaborar, junto con sus direcciones exactas, aparecen en la descripción del contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta pronto y muchísimas gracias.